prescinde en el curso. A veces un año sí lo toca, a veces no. Siempre le he dicho, lo he criticado, pero es un tema muy importante para la práctica, ¿verdad? Es la tutela de propiedad o lo que se conoce en la doctrina y en la legislación como acciones reales. Acciones reales. Desde el derecho romano se constituyó la figura de la acción. Y los romanos tenían una clasificación: acción in rem y acción in persona. La acción era un mecanismo de tutela de un derecho. Y la acción in rem era un mecanismo para tutelar las cosas y solamente se podía dirigir sobre cosas, y la acción in persona era dirigida contra la persona, no estaba la acción personal, que nace de una obligación. Esta acción que vino del derecho romano, posteriormente en el derecho alemán se desarrolló, ¿no?, la diferencia entre acción y pretensión, porque no son lo mismo. Se utilizaban indistintamente ambos conceptos hasta ese momento, hasta el siglo XIX. Y luego vino la polémica que deben conocer ustedes de Wittgenstein y Müller. Esta polémica es muy importante porque provocó el nacimiento del derecho procesal como una rama autónoma. Y lo importante aquí es la posición de Müller, porque Müller decía que la acción pertenece al campo del derecho público, porque solamente es aquel derecho que permite a los particulares invocar al órgano jurisdiccional la resolución de un conflicto de interés, intersubjetivo de interés. Esa es solamente la acción. Un derecho subjetivo público. Derecho subjetivo. Ya han estudiado sus características en Derecho Procesal Civil 1, o el TGP de Derecho Civil, una serie de características de la acción. También cuando vean acción penal, ahí ya se habla de las características de la acción. Y la pretensión pertenece al derecho privado porque es en realidad lo que es la petición solicitada por quien está activando al órgano jurisdiccional. Esta materialización del derecho de acción es por lo que ustedes ya conocen como demanda. La demanda. Entonces, en la demanda hay una pretensión que es el petitorio, también se conoce como petitorio. El petitorio, que puede ser en los conflictos de derecho privado, declarativos, cuando se busca que el órgano jurisdiccional declara una situación jurídica objetiva, ¿no? Que se declare que soy propietario, por ejemplo, que vamos a ver ahora. También que se declare que tal persona me debe, una obligación, que existe una obligación entre tales sujetos, una pretensión declarativa. Y las otras pretensiones son de condena, también se lo conoce como condena. Estas son pretensiones que buscan que el órgano jurisdiccional disponga que el demandado cumpla con una obligación. Se le obliga algo frente al actor, frente al demandante. Esas son las pretensiones de condena. Y por último están declarativas de condena. Podría decir también las pretensiones extintivas. Pretensiones extintivas que buscan que el órgano jurisdiccional declare que se ha extinguido una situación jurídica determinada. Y pues ahí nacen los procesos, ¿no? que están estudiando en Derecho Procesal Civil, los procesos
declarativos y procesos de condena, que seguro ya nos he explicado. Entonces es así como se diferencia la acción de la pretensión. Entonces, entendido estos conceptos de manera general, porque esto no es una clase de derecho procesal, en realidad no se deberían conocer a lo que vamos a ver como acciones reales, sino se debería de hablar de pretensiones reales. Pretensiones reales. No, porque lo que son en sí mismos no son el derecho para activar al órgano constitucional, sino es el pedido que se realiza al órgano constitucional. Aquella reclamación de lo que me es debido, donde esta persona se le obliga a pagarme o que cumpla con entregarme tal o cosa. Entonces, eso debería conocerse a la categoría de acciones reales como pretensiones reales. Y en el derecho romano se habían desarrollado, como el nombre de acciones reales, las siguientes instituciones. Estaba la acción reivindicatoria, como ustedes lo dirían, reivindicatoria, la acción negatoria y la acción confesoria. Estas tres acciones principalmente tutelaban la propiedad, el derecho real de propiedad, pero no necesariamente podrían ser activadas por el propietario, ¿no? Porque quien alega ser propietario también puede ser activada por cualquier titular de un derecho real, por eso son acciones reales. Aunque también se les puede conocer también a estos mecanismos, estos remedios como acciones que tutelan la propiedad, pero también pueden tutelar otros derechos. Aunque es más difícil, ¿no? Que le pueda llegar a trámite un proceso de reivindicación, por ejemplo, por quien sea demandante sea un usufructuario, por ejemplo. Es muy complicado que la jurisprudencia ampare esa situación. Lo común es que quien es actor en esos procesos es el propietario. Y también esto se vincula a los poderes inherentes de la propiedad que vienen del derecho romano también, inherentes de la propiedad. Cuando ustedes han visto la propiedad en el derecho romano y como han visto en las clases que han tenido con el doctor, nos ha hablado que las facultades, que el derecho de propiedad es una situación jurídica subjetiva, que en realidad es un conjunto de situaciones jurídicas subjetivas en sí mismas. Porque el titular de ese derecho real, aunque el doctor no creo que haya explicado así, es más clásico, porque el derecho real permite a su titular y ser titular de la facultad de uso. Es una situación jurídica ya específica de facultad de uso. De la facultad de disputar, disfrute. Jus utim, le dicen en el derecho romano, jus prudendi, y también tiene el poder de disponer, de disposición, abutendi en el derecho romano, y eso, que está con una redacción no feliz en el artículo 923, dice el poder de reivindicación. Y esta reivindicación viene de la vindicación del derecho romano, que no hacía referencia en estricto a la acción de reivindicación como nosotros lo entendemos, ¿no? Siempre decimos que quien es propietario o quien alega de ser propietario tiene el poder para reivindicar el bien. Los romanos entendían la vindicación como el poder, como la posibilidad que tenía el propietario de activar ciertas acciones reales, pero no se referían específicamente a la acción reivindicatoria. Pero ese error nosotros debemos recoger en el Código Civil, por eso en el artículo 923 dice reivindicar un bien.
y no dice hacer uso de los mecanismos de tutela, ¿no?, de las acciones reales. Y como se van a dar cuenta también, el artículo 927 solamente regula la acción reivindicatoria. O sea, la única acción real regulada en nuestro Código Civil es la acción reivindicatoria, y no hemos recogido las otras acciones que vienen de la tradición romano-germánica, la aleatoria y las accesorias, que así están, por ejemplo, en el Código Civil argentino, están en el Código Civil italiano. No le hemos recogido. Es una crítica grande al Código Civil, porque estas dos acciones reales sí tienen una utilidad en la práctica. Ya con la acción reivindicatoria. El artículo 927 del Código Civil dice: la acción reivindicatoria es imprescriptible, no procede contra aquel que adquirió el bien por prescripción. Aquí la tingencia es que cuando dice prescripción se refiere a la prescripción adquisitiva del dominio, o sea, los expropiados. No se está refiriendo a la prescripción extintiva, ¿no? Justamente hace la alusión a la prescripción extintiva es en la primera oración, cuando dice es imprescriptible. Ahí se está haciendo alusión a la prescripción extintiva. Eso quiere decir que por el paso del tiempo la acción se va a extinguir por el paso del tiempo, por lo que en cualquier momento incluso los herederos que alegan ser propietarios pueden activar ese mecanismo. Y la segunda oración dice: no procede contra aquel que adquirió el bien por prescripción. La idea de esta redacción era que no necesariamente la acción reivindicatoria se postula como acción, también puede ser postulada como contradicción a una demanda mediante la reconvención. Seguro habrán estudiado en derecho procesal. Incluso se puede también oponer más que como reconvención, se puede hacer valer como reconvención, también se puede hacer valer como excepción a la demanda, también como excepción. Por eso dice que no procede contra aquel que adquirió el bien por prescripción. Es decir, que si alguien demanda a quien ya adquirió la propiedad por su capión, el que adquirió la propiedad por su capión puede deducir la excepción material de que se ha convertido en propietario, por lo tanto no procedería la demanda. La demanda de reivindicación sería declarada improcedente. Pero la profesora Lucrecia Mensch von Humboldt, que no es la autora de este artículo, o sea, del proyecto de este artículo, sino que esto fue modificado por la comisión revisora, ella en realidad fue la autora del proyecto de todo libro de derechos reales. O sea, había dos proyectos, uno era del profesor Avendaño y de la profesora Lucrecia. En el proyecto, al final el proyecto del doctor Avendaño fue el que primó en esta parte del libro de reales. Y la profesora Lucrecia criticaba esta segunda versión porque decía: si alguien ya adquirió el bien por prescripción, esa persona es la que tiene el poder de reivindicación. O sea, no tiene sentido entonces decir que una persona podría demandar reivindicación si ya no es propietario. Nadie puede demandar reivindicación si no es propietario. Por eso para la doctora Lucrecia Mensch von Humboldt no tenía sentido esta segunda versión. Solamente opinaba que debió haberse establecido en la primera oración. Pero ya vamos a la cuestión de la acción reivindicatoria. La acción reivindicatoria
ha sido dibujada por la jurisprudencia y por la doctrina desde el siglo XX con la siguiente frase, esta frase ¿cómo decir? Una máxima jurídica. Decir que la acción reivindicatoria es la que tiene el propietario no poseedor, contra el poseedor no propietario. ¿Quién es el propietario no poseedor contra el poseedor no propietario? Fíjense que hay una elemento clave, ¿no? La posesión. La posesión que debe tener el demandado. Que tiene el demandado. Y esto nos hace reflexionar acerca si hay alguna diferencia con el desalojo. ¿No se acuerdan cuando hablé del desalojo? Habíamos hablado cuando hablé de la defensa de la tutela de la posesión judicial de la posesión. Habíamos dicho que había la tutela, había dos tipos de tutela, ¿no? La tutela petitoria y la tutela que era el caso de la desalojo, la tutela posesoria, no era lo mismo. ¿Se acuerdan que la tutela posesoria solamente se podía demandar, o sea, el tipo de proceso era de comisión sumaria, no podía generar cosas juzgadas, estaba limitado a los medios probatorios, no como es el proceso de interdictario. En cambio, los procesos petitorios sí tienen comisión amplia para resolver el fondo de la litis, porque no hay una limitación en los medios probatorios y porque la sentencia va a generar cosas juzgadas sobre el fondo del asunto. Y el desalojo estaba en el intermedio de ambas figuras. Pero yo les había explicado que el desalojo tiene como característica tutelar el derecho a poseer. El derecho a poseer de que tiene un título posesorio no puede demandar. Derecho a poseer y buscar la restitución, la restitución de bienes. Restitución porque se acuerdan que se había dicho que los supuestos típicos de desalojo eran los de posesión inmediata e inmediata. Posesión inmediata e inmediata. Y saben que la posesión inmediata e inmediata se origina por los contratos de mediación posesoria, que implican que la entrega de bienes, hay una entrega, se genera una obligación de entrega y se cumple con esa obligación de entrega, y también deriva el contrato de mediación posesoria en una obligación de restituir el bien a quien es beneficiario de ese contrato de mediación posesoria, no como un usufructo, no está obligado, el usufructuario está obligado a devolver el vencimiento del plazo del contrato de usufructo. Igual en el arrendamiento, ¿no? Que había una peculiaridad que no es materia de esta clase, pero generalmente todos los contratos de mediación posesoria se extinguían al vencimiento de su plazo, ¿no? Como se había dicho. En la acción reivindicatoria también una característica importante es que se busca recuperar la posesión, igual que tiene en común que se busca recuperar la posesión igual que en el desalojo, pero su antecedente no es el derecho a poseer, como la jurisprudencia quiere hacernos creer. Entonces no habría una diferencia abismal entre el desalojo y la reivindicatoria. Y el desalojo sería como una mini reivindicación, sino que el antecedente de la recuperación de la posesión es la titularidad de un derecho real o de la titularidad de la propiedad. En cambio, en el derecho a poseer lo tiene un titular de un derecho real de goce, lo tiene también.
diferencia importante entre el desalojo y la rehabilitación era que ahora por el cuarto pleno casatorio nos dice que esta restricción que estaba en el Código Procesal Civil se debe entender como la entrega del bien, por lo que ya no habría una diferencia clara entre el desalojo y la reivindicación. Por razón, el profesor Gunter dice que prácticamente con el cuarto pleno casatorio, el desalojo se ha convertido, y más que nada el desalojo por devoción precaria, se ha convertido en una mini reivindicación. Se requiere otorgar una tutela acelerada al demandante, que no va a tener en la acción rehabilitatoria, porque la acción rehabilitatoria se tramita por procesos de conocimiento, y los procesos de conocimiento son los de convención amplia y generalmente terminan en mucho tiempo, generan muchos costos de transacción para el actor. Entonces el desalojo parece una vía más idónea, ¿no?, que va a generar menos costos de transacción. Sin embargo, olvidamos la idea de que el desalojo no genera cosas juzgadas. El Código Procesal Civil no dice que los procesos sumarísimos no generan cosas juzgadas. Podría ser que se entienda que sí genera cosas juzgadas para algún juez, pero la doctrina dice que no genera cosas juzgadas. Entonces, la acción rehabilitatoria tiene dos características con esta definición. Es, por un lado, la finalidad de la acción rehabilitatoria tiene una función declarativa y una función de condena. Porque busca declarar la propiedad a favor del actor y condenar al demandado a que le entregue el bien, una condena de entrega, de obligación de entrega, de obligación de restitución, van a buscar ustedes cuando revisen casaciones o cuando ven una demanda que hay en el Estado. Yo digo obligación de entrega, obligación de restitución, dice como si fuera desalojo. Entonces, esas son las finalidades de la reivindicación declarativa y de condena. Y aquí viene y con esto vienen los requisitos de procedibilidad de la acción obligatoria, que son tres también que son tres en la segunda jurisprudencia que vamos a ver ahorita. Estuve también preparado un PPT, pero al parecer no se guardó, mira, se quedó así como el modelo básico. Pero aquí está. Ya. El principal defecto, como se había dicho, del artículo 927 es que no define la acción replicatoria, solamente se señala que es imprescriptible y que no se puede demandar reivindicación si el demandado ha adquirido la propiedad por prescripción. Solamente dice eso. Pero la jurisprudencia se ha encargado de llenar ese vacío determinando que para su ejercicio deben concurrir los siguientes elementos. El primero dice que se acredite la propiedad del inmueble que se reclama. Así es muy importante para que declaren, para que la protección declarativa esté amparada por el órgano jurisdiccional, es necesario que el actor pruebe que tiene esa titularidad. ¿Y cómo se prueba la propiedad? ¿Cómo se prueba la propiedad? Se les supone una idea de cómo se prueba la propiedad. Bueno, tu nombre está en los registros públicos. Pero esa inscripción se genera ¿por qué?
Para un título, exacto. Hay una exhibición de un título, ¿no? Se exhibe el título, se exhibe el título. ¿Y por qué se dice que es una neurobiología fiscal? ¿Por qué la acción, se dice que la acción es un mecanismo de tutela, es un derecho, del derecho real de propiedad? ¿Por qué se dice eso? Porque generalmente lo que se busca, quien tiene un derecho real, o la finalidad de un derecho real es generar una utilidad, como nos dijo el doctor, una utilidad, la satisfacción de una necesidad en los seres humanos. ¿Y cómo se va a generar esa utilidad si para quien es titular de ese derecho real como la propiedad no puede ejercer ese derecho? Y la única forma de ejercer esos derechos es que generan utilidad, derechos reales que generan utilidad. Y la única forma de generar utilidad respecto de esos bienes es mediante los actos de posesión. La única forma es tener la posesión sobre esos bienes. Entonces, justamente la legislación es la que busca el efectivo ejercicio del derecho real de propiedad, que existe un efectivo ejercicio del derecho de propiedad por quien es su titular, porque si un propietario no tiene la posesión del bien del cual es titular, no le genera utilidad el bien del cual es titular. Y justamente para generar esa consolidación entre el ejercicio del derecho de propiedad y la titularidad del derecho real de propiedad existe la acción reivindicatoria. Y por eso su segunda finalidad es la condena, ¿no? Que se obligue, la condena de obligación de entrega al demandado, mediante el cual se coloca al actor en posesión del bien en litigio, que está en bien en conflicto judicial. Entonces la prueba de propiedad es por la exhibición de un título. Y recuerden que el título tiene dos acepciones. La básica es título como documento, ¿no? Título como documento, ustedes lo van a ver esto en ejecución, cuando vean los procesos ejecutivos, porque los títulos ejecutivos son documentos. Generalmente documentos, una lista cerrada, y lo van a ver también en títulos valores. Son documentos, pero que por el principio de abstracción también generan un derecho para quien tiene en posesión estos documentos. Un derecho de crédito, un derecho real. Bueno, en general es que hay un derecho de crédito, como en la letra de cambio, en el pagaré, ¿no? Hay un derecho de crédito. Quien tiene la posesión de esos títulos de valores tiene un crédito contra la persona que está señalada en el título de valor. Pero toda esta definición nace porque el título de valor es un documento que contiene un derecho. Un documento de derecho. Y si no hay documento, no hay derecho. Si el documento se deteriora, se destruye, por ejemplo, ya no tiene ese derecho. Entonces esa es la acepción del título como documento. Y la otra sección más amplia, o más la que vamos a utilizar en esta clase, es la sección del título como justificación jurídica de la titularidad de un derecho, de la titularidad de una situación jurídica, no de una situación jurídica. O también se le puede denominar a esto la causa, ¿no?, que genera el derecho, la causa fuente de la situación jurídica, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál sería la causa fuente de la propiedad? ¿Cuál es generalmente la causa fuente de la propiedad? Contratos tratativos de propiedad, ¿no? Contratos. Entonces, son los contratos. ¿Qué más puede ser? También pueden ser los otros modos de adquirir propiedad que hemos estudiado.
la usucapión, por ejemplo, la usucapión no debe estar conteniendo una sentencia, ¿no? Una sentencia, porque eso le da más eficacia probatoria, una sentencia judicial. Porque ya saben que la usucapión existe puede existir sin sentencia, pero la sentencia judicial le da más eficacia probatoria. Puede ser también que se exhiba sentencias judiciales, también la propiedad puede estar declarada en laudos arbitrales, por ejemplo. Entonces esa es la excepción de título que vamos a utilizar. Pero generalmente son contratos. Y esos contratos pueden estar inscritos incluso. El título puede estar escrito y hay un asiento registral. Un asiento registral que es el resumen del título, ¿no? Está escrito. Ya, entonces este es el primer presupuesto de la acción reivindicatoria, que se acredite la propiedad del inmueble que se reclama. ¿Y cómo se acredita la propiedad? Con títulos, con un asiento registral, como ha dicho José, o con un contrato, una compra-venta contenida en una minuta o contenida en una escritura pública. Una minuta es un documento privado y la escritura pública es el protocolo más formal que emite un notario, ¿no? Es un documento público, según el Código Procesal Civil. El Código Procesal Civil regula los documentos privados y los documentos públicos. Y el segundo, por supuesto, el segundo requisito que va de procedibilidad de la acción reivindicatoria según estas casaciones, es que el demandado sea quien posea la cosa de manera ilegítima o sin derecho a poseer. Y aquí estamos con la confusión que en común se tiene de la acción reivindicatoria con el desalojo. Porque como les había dicho, en el desalojo sí se va a tutelar el derecho a poseer. Y habla de una posesión ilegítima. Y aquí también hay que hacer una diligencia porque casi el consenso de la jurisprudencia de la posesión ilegítima es la postura del doctor, ¿no? La posesión ilegítima es la que se ejerce contraria a derecho. Y básicamente es la que se ejerce sin ningún derecho, sin tener un derecho que te ampare la posesión de un bien. Por eso es sin derecho a poseer. Entonces, también estaría incluida aquí aquel poseedor que no tiene título, como es el poseedor precario. La posesión legítima entonces puede ser la posesión sin título posesorio o la posesión con un título posesorio, pero que solamente sea un documento que no te otorga aquí una protección, ¿no? Una protección jurídica, porque no tienes el derecho de propiedad. ¿Y cuál sería el ejemplo de eso? El justo título. El justo título es un documento que yo tengo, por el cual yo tengo buena fe, o sea, por error de hecho, creo que tengo una titularidad, pero en realidad no la tengo, pero esa buena fe sí es amparada por el derecho, para que tú puedas adquirir la propiedad por prescripción adquisitiva ordinaria, ¿no? La de 5 años. Sin embargo, en realidad, por el título en sí no tienes ningún derecho. Y entonces estaría incluido en este presupuesto de posesión ilegítima en el demandado o sin derecho a poseer, estaría incluido tanto los supuestos de posesión precaria y los supuestos de posesión con justo título. Pero más que eso, como yo le he puesto aquí, el requisito debería ser que el demandado carezca de título para poseer el bien en litis, o un título oponible para poseer el bien en litis. Más que decir una posesión ilegítima o sin derecho a poseer, es que el demandado carezca de un título para poseer que no sea oponible al demandante, porque el demandado puede tener un título para poseer el bien oponible al demandante. Como un ejemplo de esto es
que se está demandando a quien tiene un contrato de arrendamiento vigente. En ese caso la reivindicación no podría ser amparada, porque el demandado tendría un título no de propiedad, pero de un título para poseer oponible, que le es oponible al actor, al demandante. Incluso puede ser inquilinato otorgado ese derecho de arrendamiento. Entonces aquí es donde, en el segundo requisito, en donde nos vemos que hay un cruce hay un punto en común con el desalojo, que debe ser quebrado, ¿no? Porque se puede confundir el desalojo con la reivindicación. Como les había explicado cuando vimos desalojo, el desalojo estaba previsto en la ley española, en la ley de procedimiento civil, había sido diseñado con un mecanismo de tutela rápida para que un arrendador pueda recuperar su bien, porque el contrato había vencido o porque al arrendatario no le pagaba la renta, ¿no? Pero no era dirigido a quien no tenía ningún título sobre el bien, o sea, ninguna legitimidad legal para poseer el bien. En cambio, el desalojo está dirigido en estricto contra aquel que no tiene ninguna legitimidad para poseer el bien. Por eso es que se busca la condena contra el demandado, ¿no? Para que entregue el bien al demandante. Esa es la diferencia con el desalojo. Y por último está, según estas casaciones, un requisito de procedibilidad es que se identifique el bien materia de restitución, ¿no? Esto también es muy importante. El bien debe estar plenamente determinado. El bien materia de reivindicación tiene que coincidir, o sea, tiene que coincidir el bien que está reclamando el actor con el que está poseyendo el demandado. Si no existe esa contrastación, si esa contrastación no es evidente, el proceso de reivindicación no puede prosperar. O sea, tiene que ser equivalente el bien que se pide reivindicar, el bien en materia de reivindicación que está en la demanda, reivindicación tiene que ser el mismo que está en posesión del demandado. Si hay divergencia en estos dos puntos, no puede ser amparada la reivindicación. Por eso es que un presupuesto que simplifique el bien en materia de restitución, materia de la reivindicación. ¿Por qué? Porque, como saben, los derechos reales solo pueden ejercerse sobre bienes plenamente determinados. No puede haber derechos reales sobre bienes futuros. Por eso es que se pide ese requisito. Y recuerden justamente que la acción reivindicatoria es el ejercicio de lo que hemos estudiado. Es el jus persequendi. Esa es persecución. El derecho es la materialización del derecho de persecución, porque justamente como les había explicado, el derecho la acción reivindicatoria busca que sea efectivo el ejercicio del derecho real de propiedad con mi titularidad de la propiedad, hacer efectivo calzar esos dos conceptos. Y solo se puede lograr eso, y solo se puede llegar a eso porque el titular tiene un derecho de persecución que se dirige contra cualquier tercero poseedor, no importa quién sea el poseedor del bien, el titular de un derecho real puede dirigirse contra él para que se le otorgue pleno ejercicio de su derecho. Ese es el derecho de persecución. Y un ejemplo es la acción reivindicatoria. Otro ejemplo es la hipoteca, ¿no? El que tiene el derecho, el que
tienen derechos de hipoteca, el acreedor hipotecario puede demandar la ejecución de hipoteca contra quien esté poseyendo el bien, incluso no es mi deudor, él no me dio la garantía, yo lo puedo demandar igual porque es el derecho de prescripción. Igual en la acción replicatoria, no importa si tú tienes relación con el demandado, si no hay relación con el demandado, un vínculo con el demandado. No importa, por ejemplo, que yo te vendí o te vendiste, o contra cualquier poseedor, con tercero poseedor, puedes demandar la acción replicatoria. Sí, creo que vamos a hacer un break. De 20. Ha habido una discusión en la jurisprudencia, y ahora sí vamos al tema práctico ya. Ha habido una discusión en la jurisprudencia. ¿Qué sucede si tú eres el actor, el demandante, y dices que tienes la teoría social con un título, recibes un título de propiedad, por ejemplo, un contrato, con una escritura pública, imaginemos, escritura pública, no de tal fecha, versus el demandado dice también que también exhibe. ¿Y qué pasa si el demandado también exhibe un título? Título de propiedad. Propiedad, imaginemos una minuta, que es un proyecto de contrato, que todavía no se le va a escritura pública, autorizado por un abogado. La jurisprudencia, alguna jurisprudencia decía que si el demandado exhibe un título también, el demandado exhibe un título, la reivindicación resulta infundada, porque era el requisito de procedibilidad que el demandado carezca del título, ¿no? Que carezca del título de un título punible. Y en este caso alega que tiene título. Por eso en algunos casos, algunas casaciones dicen que están de acuerdo que la demanda sea declarada infundada. Pero es un error, porque todo está en el concepto clásico de reivindicación. Es un error, porque tú hablas de poseedor no propietario, ¿no? Por lo que si no es no propietario, no podría exhibir títulos. Es un error porque justamente la acción, la reivindicación busca declarar la propiedad, o sea, identificar quién es el verdadero propietario, el realmente propietario. Entonces puede hacer un examen del conflicto de títulos. Esto es lo que se conoce como el conflicto de títulos contradictorios, porque ambos dicen que ambos son incompatibles, ¿no? Por un lado tú dices que yo soy propietario, por otro lado dices que tú eres propietario. Títulos, por son títulos contradictorios sobre un mismo bien. Y esto es también conocida como, esto se llama mejor derecho de propiedad. Derecho de propiedad, que es otra acción real. Otra acción real, propiedad. Más llamado mejor derecho de propiedad. Y entonces decía que no puede haber mejor derecho de propiedad, no se puede hacer el análisis de mejor derecho de propiedad. Y esto es que hay un conflicto de títulos y se resuelve ese conflicto de títulos en base a criterios. No puede haber eso en la reivindicación. No puede haber eso en la reivindicación. Por eso declaraban infundada o improcedente esos procesos se declaraban, no se amparaban ese tipo de procesos. Pero no es así, ¿no? Porque la finalidad, como les digo, de la reivindicación es que se determine quién es su verdadero propietario. Por eso se tiene que realizar la compensación de títulos, o sea, el análisis de los títulos, si este título es válido y eficaz y el demandado es válido y eficaz,
y determinar quién es el real propietario del bien, el verdadero propietario. Y ahora vamos a ver justamente esos criterios. Pero este problema nace por culpa de la definición clásica. Es una definición inadecuada. Es una definición que viene desde grandes machos como el doctor Jorge Castañeda, pero es una definición inadecuada, porque genera el problema de que se pueda decir que en la reivindicación no se puede resolver problemas de mejor hecho de propiedad. ¿Cómo resolvemos entonces los conflictos de títulos contradictorios sobre un mismo bien? Vamos a ver esto acá. ¿Con qué criterios se puede resolver entonces el conflicto de títulos contradictorios sobre un mismo bien? Conflicto de títulos contradictorios sobre un mismo bien. Un mismo bien, más llamado mejor derecho de propiedad. Que debería decirse con una acción declarativa de dominio. O sea, puedo buscar todo esto. Y esta pretensión es solicitada de manera autónoma. El proceso lo que va a hacer es declarar la propiedad nada más, no busca condenar al demandado, no solamente declarar la propiedad. ¿Y en qué situaciones hacemos uso del mejor derecho de propiedad? Cuando tu cliente, el actor, el demandante, sí tenga la posesión, solo que haya un tercero que también pueda exhibir o alegue ser propietario. En esos casos es mejor demandar mejor derecho de propiedad. Entonces el conflicto de títulos contradictorios en un mismo bien es el siguiente. Pueden ser de dos tipos. Y todo parte del principio consensualista de los derechos reales. Consensualista. Todo parte del principio consensualista. Está desde el artículo 949 del Código Civil. En casos de inmuebles, ¿no? Principalmente son estos procesos sobre inmuebles. Entonces, ¿se acuerdan del artículo 949? ¿No? El contrato con efecto real. La celebración del contrato hace propietario al adquirente del derecho real, al propietario. El contrato con efecto real. Contrato transitivo de propiedad. Entonces, la venta inmobiliaria que hace propietario, la sola celebración. Transitivo de propiedad, ya. Entonces, por el principio consensualista, si tú adquiriste la propiedad, como dijimos, somos C, por venta de B, para que se ampare tu titularidad, B tuvo que ser propietario de una tal A, porque por ejemplo se lo vendió también. Entonces, esta es la cadena del principio consensualista. Tu propiedad tiene que estar amparada también, o sea, viene tu propiedad de los anteriores transferentes, ¿no? Porque A fue el anterior propietario y B lo adquirió de A, quien era el anterior propietario a B. Esta es la cadena normal que debe existir para justificar el derecho de propiedad. Pero ¿qué sucede si A primero transfiere a B y luego a C? Aquí estamos en los problemas clásicos del conflicto de títulos contradictorios sobre un mismo bien que se conocen como doble transferencia, que generalmente son doble venta, ¿no? Pero yo lo pongo doble transferencia porque puede ser
por ejemplo, venta y luego hacer por donación. Venta, donación, ya. No necesariamente es doble venta siempre, por eso es doble transferencia. Es un conflicto típico de conflictos contradictorios, con títulos contradictorios con un mismo bien, porque B dice ser propietario y C también dice ser propietario del mismo bien. ¿Cómo resolvemos esos conflictos? En la práctica, en los procesos judiciales de este tipo, en las reivindicaciones de este tipo, se suele usar el artículo 1135 del Código Civil. 1135. Se utiliza el 1135 para resolver esta situación. ¿Qué es una situación inadecuada? Porque el artículo 1135 sí te habla de este supuesto, pero en el supuesto del 1135, B y C son acreedores. Acreedor A, acreedor C, acreedor B, acreedor C, acreedor. No son supuestos propietarios, no hay un conflicto de supuesta actividad de la propiedad, no es un concurso de acreedores. Pero no puede haber concurso de acreedores en estos casos de conflicto de títulos contradictorios sobre el mismo bien, de títulos de propiedad contradictorios sobre el mismo bien. No puede haber, porque siempre en los procesos de reivindicación, uno de estos que están en conflicto versus tiene la posesión. Por ejemplo, si B tiene la posesión, porque se le entregó A tenía la obligación de entrega, ¿no? Porque eso genera el contrato tratativo, ¿no? La venta genera la obligación de entrega, la donación genera la obligación de entrega, y ya la cumplió, no le entregó a B. Ahora, tiene la obligación de entrega a C, sí, pero como ya la cumplió a B ya no es acreedor, porque ya le pagó. La obligación se extinguió por el pago. Entonces no hay concurso. Por eso no se puede aplicar el 1135, pero aún así lo aplica en la concurrencia. Porque a veces también no hay posesión, ¿no? Puede que no haya posesión. Y los jueces lo asimilan que hay un concurso de acreedores. Pero es incorrecto, porque no puede haber acreedores de la propiedad. Porque si estamos aplicando el 949, supone que a uno ya se le transfirió la propiedad. Por ejemplo, a B. Primero se vendió a B, entonces B es propietario. Y a C no se le vendió ningún derecho, ¿no? Porque ya no era propietario, sino B. Entonces a A no se le vendió nada, no es un contrato ineficaz. Sería como una donación de bien ajeno, no de bien ajeno. Entonces tampoco por eso no se puede aplicar 1135, según mi criterio. Pero la jurisprudencia igual la aplica, la asimila. Y en su lugar yo propondría aplicar el viejo principio, ¿no? El viejo principio el viejo principio que también está en el 1935, eso sí hay que reconocer, está el principio de mejor en el derecho. No, primero en el derecho, primero en el tiempo, primero en el derecho. Primero en el tiempo, primero en el derecho. Primero en el tiempo, primero en el derecho. En el derecho. En el derecho, ya. Aplicaríamos esta regla que sí está en el 1135, porque el primer criterio que utiliza el 1135 es si uno de los títulos está inscrito tiene la preferencia, ya, y ese es el que vence al otro, se opone al otro. Ese es el primer criterio. El segundo criterio es, a falta de inscripción de alguno de los títulos, primará el que tiene fecha cierta anterior. El documento de fecha cierta más antiguo. Más antiguo. Primero, ¿qué es fecha cierta? El Código Procesal Civil define fecha cierta como en varios supuestos, ¿no? Pero uno de esos supuestos es el 235, si no me equivoco, o 235, el CPC, y uno de los supuestos es el documento privado con firmas legalizadas.
privado con firma legalizada. Entonces, ya hay fecha cierta por ser un documento privado pero con firma legalizada. Y siempre tiene fecha cierta el documento público, que es otorgado por una autoridad investida con tal facultades, como el notario. Entonces, la escritura pública es un documento de fecha cierta per se. Ya, entonces el documento de fecha cierta más antiguo y por tanto se aplica primero en el tiempo, mejor primero en el tiempo, primero en el derecho, tiene ese título oponible en este caso, el que se va a oponer y el que va a vencer en la reivindicación. Ya, bien. Pero no hay que olvidar de un aspecto importante para evaluar todos estos criterios de solución. Primero, lo principal es la buena fe. El primero que tiene que haber es la buena fe. Tiene que haber buena fe si aquel que pretende amparar por el escrito está escrito, tiene que tener buena fe. Si el que tiene documento de fecha cierta más también tiene que haber adquirido de buena fe. ¿Y qué es adquirir de buena fe? Adquirir de buena fe es, como lo veo, como se desarrolla en el artículo 908 o 7, habla de la posesión ilegítima de buena fe. Ese estado de ignorancia, es un estado de ignorancia que tiene el adquirente, ignorancia. El supuesto adquirente, ¿no? Cualquiera es un estado de ignorancia por el cual desconoce de la otra transferencia, ¿no? Se desconoce que A lo vendió primero a B, buena fe. B desconoce que A le vendió después a C, buena fe. Esta ignorancia de la falta de legitimidad del que se transfiere, de falta de legitimidad del título que tiene, del título, de la falta de legitimidad del título, o sea, que ese título realmente ha generado un derecho en el adquirente. No tiene el derecho, no le ha generado ningún derecho, pero él cree que le ha generado, es buena fe. Y en ese supuesto también aplica la buena fe, que siempre se presume. Tiene que demostrar a otra parte que existe mala fe, desvirtuar la buena fe. Y ¿qué más voy a hablar de buena fe? La buena fe, ahorita lo vamos a explicar cuando hablemos de buena fe registral. Brevemente voy a hablar de buena fe registral, a ver si nos alcanza el tiempo. Si nos alcanza todavía. Ya, entonces se analiza primero el criterio de buena fe para poder resolver por el artículo 1135. Ahora, ¿qué más nos faltaría? ¿Qué sucede? Y el otro supuesto, parte de este, que sería el doble transferencia, y hay un mismo origen común del título, el mismo transferente. El otro supuesto es cuando son transferentes diferentes. Este es este supuesto. A transfiere a B y C transfiere a D, y el conflicto es entre B y D. El proceso de reivindicación es entre B y D. ¿Cómo resolvemos ese caso? Ya no sería posible aplicar el 1135 porque no hay un origen común. Por lo que en estos casos se aplica el artículo 2022. 2022, que es el principio de oponibilidad registral, que aplica el mismo criterio de primero en el tiempo, primero en el derecho, pero solamente que primero en el tiempo, primero en el derecho, pero el primero que se escribió. El primero que llegó al registro, el primero que escribió. El primero que escribió es el que tiene la oponibilidad, porque llegó al registro. El primero que escribe su título. Entonces, si B escribió primero su título, sería el vencedor de la reivindicación. O si D escribió primero, triunfaría en la reivindicación. Se aplicaría este criterio. Y a falta de inscripción, ese es un problema, no se podría aplicar el 1135, porque no hay un origen común. Sin embargo, ya se aplicaría el criterio, el principio general, ya, el principio general del derecho, ya no como norma, como disposición aplicable
como una disposición directa aplicable, sino como principio se tendría que aplicar. Entonces, el documento de fecha más antiguo tendría que ser en ese caso. Y por último, chicos, para finalizar este punto, al artículo 2022 se aplica sistemáticamente, como siempre les digo también, cuando uno de los títulos es escrito. ¿Qué sucede? Hay otro supuesto, y eso es lo que nos supuesto ya para terminar. ¿Qué sucede con la buena fe pública registral? ¿Qué es otra cosa? Es diferente la buena fe pública registral. Siempre se ha confundido la buena fe pública registral a este supuesto, porque se dice que, claro, en la buena fe pública registral se habla de un tercero. El tercero es el que está fuera de la relación jurídica. En este caso, una relación jurídica de A y B, no la venta, la relación jurídica entre A y C de donación. Entonces, por ejemplo, C sería tercero de la relación jurídica de venta entre A y B, ¿no? Entonces, como hay un tercero, pues no hay que aplicarle la buena fe pública registral, se dice en el sello judicial, pero no es correcto. La buena fe pública registral que está regulada en el 2014 del Código Civil solo aplicaría al supuesto, claro, es un supuesto de tercero, pero es cuando existe una misma cadena de transferencia. Entonces, es el supuesto que le dice al principio de caso, o sea, del principio consensualista. Rompe con la idea de que todo lo puedes dar, todo lo que puedes dar, transferir a un tercero es lo que tiene. Nadie puede dar más de lo que tiene, es el principio de derecho. Nadie puede dar más de lo que tiene. Por lo tanto, si tú no eres propietario, no puedes dar la propiedad a otro, ¿no? Pero si eres propietario, puedes dar la propiedad a otro y éste puede transferir a otro y así es la cadena. Lo que hace el principio de buena fe pública registral es romper con esto, ¿no? Con este principio clásico, porque es el mismo principio, pero ¿qué sucede? Imaginemos que mi derecho deriva de B, porque él me lo vendió. Venta, acá también hubo otra vez, una venta. Pero ¿qué sucede? Que si puede ser que A realmente no era propietario de nada, no era propietario, o sea, no vendió nada, no era propietario, A era un no propietario. Por lo tanto, esta relación jurídica, esta venta, estaría con un vicio, ¿no? Un vicio. Incluso, imaginemos, llegó un proceso de nulidad y se anuló el título de B. Esta relación jurídica y el título de B, que sería el título de B, la venta, se puede declarar nulo en sede judicial, en un proceso. ¿Qué sucede? O sea, como B perdió su derecho de propiedad por la nulidad, C también tendría que perderlo. Si C, por ejemplo, si C tiene su derecho inscrito, C tendría que perderlo. Eso es lo que dice la buena fe pública registral. C no pierde ese derecho a pesar de que haya causas que anulen, que rescindan, que resuelvan, que el título de tu otorgante, que en este caso fue no tu propio título, sino el título de tu otorgante. Si hay causas que anulan, resuelven o rescinden el título de tu otorgante, que sería en este caso B, el título de ella, no mi título. Título de propiedad, no es el título de ella, no la venta, sino es el título de ella. Si hay cosas que anulan, rescinden o resuelvan la venta, mi derecho se mantiene a pesar de esas causas. Si es que esas causas yo no las conocía, porque la información de registro, o sea, la información registral es los asientos que podemos visualizar cuando entramos a la página de SUNAT, por los títulos archivados, que son justamente estos títulos, las ventas que generan estos asientos. Los asientos son los resúmenes y los títulos son los actos que se inscribieron y generaron el asiento. Por ejemplo, el contrato de compra-venta en escritura pública, ese es el título archivado. Si yo, haciendo mi estudio, no puedo advertir que en el título de B había causas que anulaban, que lo rescindían o que lo resolvían, yo tengo buena fe. Porque al final lo que hace el registro es conquistar un derecho que no tengo, ¿no? Porque
Porque si nos guiáramos por el principio natural, el principio normal, si B no tenía el derecho, y si B, a ver, si se inició un proceso y se resolvió su título, se anuló su título, se resolvió su título o se rescindió su título, entonces B no tendría propiedad y no podría haberse derivado en propiedad de B. Pero lo que hace es el principio de buena fe pública registral es que yo mantengo mi derecho porque yo desconocía de esas causas. Porque la información registral, que son los asientos registrales o los títulos archivados, no permitían dar una conclusión de que existían esas causas que estoy diciendo ahora. Y no solamente eso dice la información registral, es lo que dice el artículo 2014, pero ahora hay casaciones que dicen que tú tienes que verificar la información extrarregistral. Y la información extrarregistral es la información, la realidad material, la posesión. Tienes que ir a verificar quién está poseyendo el bien antes de comprar algo. La posesión. O sea, la posesión y poder. Ya, mira, me están vendiendo un inmueble, pero yo he visitado ese inmueble antes de comprarlo. Me han ofrecido venderlo. Y veo que está poseyendo otra persona, entonces tiene que generar suspicacia, ¿no? Y si realmente esa persona, por ejemplo, es el propietario real, y luego se acredita en el proceso que tú pudiste haber verificado la información de que había un tercero en posesión, pero no lo hiciste, tu buena fe se cae. Entonces la buena fe ya no solamente se desprende de la información registral, sino también de la información real. Tienes que ir a verificar quién está poseyendo bien. Preguntar. Y la consecuencia es de que esta inexactitud registral, porque es el término inexactitud registral, porque lo que está publicitando el registro es un derecho que no tengo, porque no tengo ese derecho porque quien me derivó no lo tenía, porque había causas que anulaban su derecho, que anulaban su título. Entonces, esa apariencia de propietario que generaba el registro en B y que ahora genera en mí, porque yo estoy inscrito, mi derecho está inscrito, hace que yo mantenga mi adquisición a pesar de que en realidad por normas de derecho material y derecho civil no debería tener propiedad, pero los principios registrales hacen, ya no principios de derecho civil, sino principios registrales, hacen que yo conserve el derecho ahí. Entonces esto no es un caso como este, ¿no? Aquí habla tercero, pero no se puede aplicar la buena fe por el registral porque no es una cadena, ¿no? Mira, aquí C es el tercero, te das cuenta, el tercero, porque no está en esta relación jurídica. C es el tercero, claro. Este es el tercero de buena fe pública registral. Aquí C puede ser tercero, pero B no está vinculada a mí, en realidad. B se vinculó con A. Para que se aplique la buena fe pública registral tiene que haber representantes izquierdos. Y creo que eso sería todo, chicos. ¿Alguna pregunta sobre esto? Les va a servir para la práctica de estos temas. Es un poco registral que ustedes tal vez lo vayan a ver cuando. Sí, lo van a ver cuando vean a registrar, el principio de buena fe pública registral. Pero en realidad el doctor debería también enseñar